En esta tercera entrega vamos a hablar de los objetivos y el alcance del sistema de gestión anticorrupción previsto en la ISO 37001. El sistema anticorrupción, en sus siglas SGA, es un sistema orientado a la prevención de la corrupción y es algo que tienen en común todas las ISOs tienen un sistema de gestión, el sistema de gestión de la seguridad de la información, el sistema de gestión para evitar el soborno, en este caso, o para evitar la corrupción en su sentido más amplio. Vemos aquí los datos, los detalles de este estándar internacional que consiste en la ISO 37001, orientada a gestionar un sistema anticorrupción. En la introducción de la ISO lo que se habla de los efectos negativos de la corrupción para los países y para las empresas. En los países el problema principal de la corrupción es que dificulta el desarrollo de la economía. La corrupción es un gran obstáculo para el crecimiento de los países debido a que las personas se orientan más a buscar el camino rápido del pago y de la corrupción que el de la mejora de los productos y los servicios para distinguirse de la competencia. Ralentiza el crecimiento, distorsiona la libre competencia en el mercado, puesto que la selección de los proveedores y la selección de los suministradores tanto del sector público como del sector privado se hace siguiendo criterios que no son objetivos, sino que están basados en el que más da, ¿no? Es la ley de la oferta y la demanda, pero en este sentido llegando a la reducción al absurdo, que es el buscar quién ofrece un mayor beneficio, no como proveedor, como servicio y como calidad de producto, sino como prestación personal a la persona que toma la decisión de elegir a un proveedor o a otro. Erosiona la justicia y los derechos humanos, obstaculiza la lucha contra la pobreza, destruye la confianza en las instituciones, porque sabemos que no han elegido al proveedor por su calidad de servicio, por su calidad de producto, sino por elementos que están en la sombra. Interfiere en la operativa leal y eficiente de los mercados. No hay una libre competencia, no hay una competencia leal, porque siempre hay una trastienda en la que se toman las decisiones y que no es transparente y que genera una competencia desleal real, ¿no? En cuanto a las empresas, los efectos negativos de la corrupción son, en primer lugar, perjudica el buen gobierno en las empresas. Incrementa el coste de los negocios, puesto que al precio que estamos pagando por los servicios hay que incrementar el coste que tiene el proveedor en cuanto a los pagos y a las ventajas que supone la corrupción, y que, como es natural, eso va a repercutir en el coste del servicio. Introduce una incertidumbre en las transacciones comerciales, puesto que nunca sabemos si vamos a conseguir ganar un contrato o no, porque nunca sabemos si el competidor está jugando un juego sucio que no va a ser transparente y que nos va a impedir saber si estamos bien posicionados en la cola de la selección, si estamos bien posicionados en los puntos, en el ranking que está definiendo el sector, la administración pública o el cliente, y en este caso, como es natural, se genera una falta de certidumbre sobre el resultado final de la transacción. Incrementa el coste de los productos y los servicios, por lo que hemos comentado antes, que ya que la corrupción no es gratuita, la corrupción acaba quedando repercutida en el coste final del producto o del servicio. Disminuye la calidad de los productos y los servicios, porque al final se escoge no al mejor proveedor, sino al que más paga, y destruye la confianza en los proveedores, los clientes y los competidores. En vez de conseguir un mercado en el que las relaciones están basadas en la confianza de las partes, sabiendo que nadie va a traicionar al otro, aquí impera, en un país con corrupción, impera la confianza. Nunca sabes si la persona con la que estás hablando en una administración pública o en un cliente te está escogiendo para poder
tener 3 o 4 ofertas o si realmente te ha venido a ver porque ha considerado que tenías una buena oferta. En cuanto al alcance de la ISO 37001, pensemos que está orientada tanto a la corrupción en el sector público como a la corrupción en el sector privado. No ha habido muchas personas que han pensado que esta ISO iba orientada solo al sector público, pero lo cierto es que tiene un alcance amplio, que se dirige tanto al sector público como a la corrupción en el sector privado. También se extiende a la corrupción en las entidades sin ánimo de lucro y a las dos modalidades de corrupción, a la corrupción activa, es decir, cuando la empresa realiza un pago al jefe de compras de una empresa privada o al que redacta el pliego de un concurso público, o por ejemplo el que acaba escogiendo o realizando pues la selección final en una administración pública, pues tipo administración local, administración autonómica. Y después también sería la corrupción pasiva, que es la del jefe de compras que recibe ese beneficio económico o de cualquier otra índole, que le compra y que compra su criterio, su capacidad de decisión y le orienta a acabar decidiendo a favor del que le ha realizado ese pago o le ha suministrado ese beneficio, esa ventaja. En cuanto al sistema de gestión anticorrupción, el SGA es un conjunto de elementos interrelacionados de una empresa. Y por lo tanto debemos entender que hay aquí los principales elementos pues son la estructura, los roles y responsabilidades y la planificación y la operativa por un lado, que todo esto se traduce en unas políticas, unos objetivos y unos procesos orientados a prevenir la corrupción en cualquiera de las actividades que desarrolla la empresa, sobre todo las actividades de índole comercial, que son aquellas en las que existe más peligro, porque es cuando estoy intentando vender mi producto o mi servicio, cuando surge la tentación de buscar atajos, de buscar caminos mucho más rápidos para conseguir ese objetivo y que pasan por la corrupción. Pero también si hacemos un mapa de relaciones de la empresa con el sector público, también vemos otras opciones en las que existe este riesgo. Por ejemplo, escenarios como pues una inspección, una solicitud de una licencia, una concesión administrativa, una obtención de cualquier tipo de licencia también respecto pues no solo a una obra, sino también a una apertura de negocio o a una ocupación del espacio público, una concesión administrativa, como hemos dicho. Hay múltiples escenarios en las que la relación con el sector público nos genera una situación de riesgo y donde puede originarse la práctica corrupta o el pago, la ventaja o la situación que deriva en un acto corrupto, una situación de corrupción. En cuanto al proceso de mejora continua, es el habitual en todas las ISOs, que supone pues un círculo virtuoso en el cual vamos diseñando, documentando, implantando, manteniendo, revisando de forma continuada, mejorando. Aquí los principales pues es la planificación, la realización de las actividades planificadas, la comprobación o revisión continuada y después la mejora continua, y porque cada vez que acabamos uno de estos círculos virtuosos, cada vez que acabamos uno de estos procesos, volvemos a empezar, y el objetivo es justamente pues que vayamos mejorando nuestro sistema de gestión anticorrupción en este caso, pero que ya digo que es un círculo virtuoso que está presente en todas las ISOs. Es un proceso de mejora continua. En cuanto a los objetivos del sistema de gestión anticorrupción, pues el primero sería identificar y evaluar el riesgo de corrupción, y por lo tanto aquí estamos hablando de un mapa de riesgos, y prevenir actos de corrupción a través de controles y de medidas preventivas, detectar actos de corrupción a través de investigaciones, a través del canal ético, un canal y a través de todos los sistemas de verificación permanente, verificación continua,
continuada, y después un sistema sancionador, una respuesta obligada que evite la tolerancia y que elimine cualquier posibilidad de que se considere que hay un vacío de control y que los actos de corrupción quedan impunes. Por lo tanto, tiene que haber una respuesta adecuada ante los actos de corrupción. En cuanto a los ámbitos de certificar con la ISO, aquí, como es natural, se abren todas las corruptelas habituales en la certificación de ISO, que es, por ejemplo, en la ISO 27001 existía la práctica de certificar solo un servidor y poner el sello en la empresa de que se había certificado toda la empresa. Una empresa no está certificada completamente, sino que se certifican ámbitos de esa empresa, y por lo tanto hay que ser honestos y clarificar en la información que se suministra cuáles son esos ámbitos certificados. Por ejemplo, se puede hacer el esfuerzo monumental de certificar toda la empresa, pero también se pueden certificar actividades o funciones específicas, secciones, departamentos específicos de la empresa o funciones transversales en un grupo de empresas. Por lo tanto, tenemos que escoger qué área vamos a certificar. Podemos certificar la actividad comercial, el departamento comercial, o podemos certificar el departamento de calidad, o podemos certificar la asesoría jurídica, que es la que está en contacto con la administración pública en cuanto a obtención de concesiones, licencias, etcétera, o podemos certificar cualquier área de la empresa en la cual hemos detectado a través de la valoración previa que existe un riesgo de corrupción. Esto sería el calendario, la línea de tiempo de los elementos principales del sistema de gestión anticorrupción. Primero vamos a hacer un análisis de la empresa, vamos a realizar el mapa de relaciones, intereses, expectativas de todos nuestros grupos de interés. Vamos a ver pues todo el contexto, ¿no? El ámbito de aplicación, vamos a diseñar el SGA y vamos a hacer nuestra primera evaluación de riesgo, que va a acabar en un mapa de riesgos. Después vamos a motivar a que el comportamiento de la dirección sea de compromiso, tanto el Consejo de Administración como los directivos, aprobando una política anticorrupción, estableciendo roles, responsabilidades, job description y desarrollando una función de compliance específicamente orientado a la lucha contra la corrupción, delegando la autoridad y estableciendo un proceso de un protocolo de toma de decisiones que vaya orientado a preservar y a prevenir cualquier acto de corrupción en todo lo que es el ciclo de vida de la toma de decisiones y de las actividades que desarrolla la empresa. También habrá que planificar las acciones a realizar para conseguir los objetivos marcados en la lucha contra la corrupción en el seno de la empresa. Habrá que dar soporte con recursos apropiados, estableciendo, asegurando las competencias del personal destinado a prevenir la corrupción y a delegarle la autoridad suficiente para que ejecute los controles pertinentes, y esto se consigue a través de un buen proceso de selección. Aquí siempre ponemos el ejemplo de que si nos entra alguien de un sector muy contaminado por la corrupción, o de un sector o de una empresa incluso que ha aparecido en los medios de comunicación como que ha ejercido algún tipo de acto de corrupción, esa persona tendrá que ser, yo siempre pongo el ejemplo del que pierde los puntos del carnet de conducir, que al final tiene que reciclarse a través de unos cursos de formación. Pues lo mismo va a pasar con la persona que viene de una empresa que ha sido condenada por corrupción, o de un sector en el que sabemos que notoriamente hay mucha corrupción. Es evidente que a esa persona no tendremos que dejarla en cuarentena, eso sí que sería discriminatorio, pero sí que tendremos que atenderla, aconsejarla y darle una formación parecida a la de cualquier otra persona que entre en la empresa, pero tal vez merecerá un refuerzo si vemos que puede tener una serie de vicios adquiridos o de conocimientos contaminados por la facilidad de la corrupción. Yo recuerdo un curso que hicimos a una empresa, a unos comerciales, que un comercial que ya tenía más de 60 años se confesó incapaz de reciclarse.
Él confesó que había basado toda su experiencia comercial y todas sus artimañas y capacidad de seducción al cliente en elementos que pasaban pues por regalos, por invitaciones, por descuentos que se revertían en ventajas para esa persona, y que al final había una capacidad pues de premiar y de comprar al interlocutor que entraba absolutamente dentro de los cánones de la corrupción, y esta persona confesó que se veía muy dificultada para implantar un nuevo sistema que estuviese basado solamente en la calidad del producto y en una serie de estrategias que no tuviese nada que ver con la corrupción. Por eso esta persona y los que estaban ahí presentes apostaron mucho por las nuevas generaciones y por la formación de las nuevas incorporaciones, y conseguir que los millennials y los nativos digitales y los jóvenes que están entrando ahora a las empresas pues vengan con una cultura distinta, y que poco a poco se vaya erradicando la corrupción, igual que ponían el ejemplo también del tabaco, que conforme se va adquiriendo una cultura de que el tabaco es malo para la salud, pues también se vaya adquiriendo una cultura de que la corrupción es mala para los negocios, es mala para el progreso y el crecimiento económico, tanto de las empresas como de las familias, como de los ciudadanos y en suma pues de un país. Siempre asociamos la corrupción a los países menos desarrollados, y por lo tanto la lucha contra la corrupción tiene que ser un síntoma de los países desarrollados. Por lo tanto, es muy importante invertir recursos en formación y en comunicación interna, y en la obtención de evidencias que demuestren el esfuerzo que está haciendo la empresa para evitar la corrupción en su seno. En cuanto a la operativa, pues habrá que planificar, establecer controles, establecer auditorías y revisiones y due diligence a los proveedores y a los grupos de interés, lo que la ISO denomina los socios comerciales. Hay que aplicar controles financieros, que veremos más adelante en otros vídeos, controles no financieros. Hay que establecer controles sobre las empresas del grupo y los socios comerciales. Hay que establecer compromisos, controlar los regalos, identificar y detectar los déficits de control para complementarlos, y también detectar e identificar incumplimientos para sancionarlos y para establecer medidas correctoras tanto de la conducta de los incumplidores como de los controles que han demostrado su insuficiencia. En cuanto a la evaluación continuada, pues tiene que haber una medición de indicadores. Ya dicen que todo es medible, pues aquí también todos los parámetros que nos ayudan a ver si existe corrupción o no también son medibles, y por lo tanto los objetivos pasan por establecer indicadores y cifras que debemos conseguir en esos indicadores. Y entonces esta evaluación puede pasar también por una auditoría interna y una revisión del propio sistema de gestión de anticorrupción para eliminar cualquier insuficiencia de control que pueda haber. Finalmente, pues en el proceso de mejora continuada vamos a detectar no conformidades, vamos a establecer acciones correctoras y vamos a establecer un circuito constante de mejora del sistema de gestión anticorrupción.